Dios les bendiga a todos los hermanos, a todas las hermanas. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta masterclass, Cómo ser bueno e ir al infierno. Les saluda Javes Naum Parra Muñoz y recordemos que estos espacios los desarrolla Ceviteco, el Seminario Bíblico Teológico de Colombia. Vamos entonces a avanzar. Saludamos a los hermanos que están aquí en el Zoom, los que están ahí en Facebook y a los que estarán a través de del video, ya sea pues en la misma página de Facebook o en el canal de YouTube de Teología para el Camino. Dios les bendiga. Es un gusto poder estar una vez más con ustedes. Como dije antes, mi nombre es Javes Naum Parra Muñoz y estoy conectado desde Cúcuta, norte de Santander, en Colombia. Y saludo a mis hermanos y hermanas, mi hermana Karina, que se encuentra allá en Perú, mi hermano William, que está acá en Santander de Quilichao, acá en Colombia, mi esposa, que también está acá en Cúcuta, mi hermana Nidia, que se encuentra allá en Villavicencio, Llanos Orientales. Entonces, qué bonito es que podamos coincidir en estos espacios. Voy entonces a compartir pantalla para continuar con el tema de hoy. Bueno. Bien. Este tema pareciese que fuese simplemente publicidad, pareciese que fuese solamente como algo estético para llamar la atención, pero no lo es. Realmente esto está en la Biblia y si ustedes de pronto tuvieron la oportunidad de buscar el texto que se había compartido en la imagen que se hizo para invitar a esta sesión, de pronto ya saben de qué vamos a hablar. Sin embargo, no hay que dar por sentado las cosas, pero sí podemos hacernos ideas. En este caso, nosotros ya hemos leído en otros momentos, quizá, en la palabra del Señor, un texto que es básicamente la conclusión de hoy. Pero me encanta y quiero darlo no solamente como conclusión, sino como introducción del tema de hoy. Dice la palabra del Señor en Mateo 7, 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos milagros? Y en tu nombre hicimos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La profecía no solamente es, la profecía no es solamente cuando se habla de sucesos futuros mediante el don de profecía o como se hacía antes con el ministerio de profeta. No, nosotros sabemos por la palabra del Señor que hoy la palabra profética más segura, ¿cuál es? ¿Quién se acuerda? ¿Qué dice la palabra del Señor allí en Pedro? En segunda carta de Pedro 1:19, ¿qué nos dice la palabra del Señor? ¿Qué es la palabra profética? ¿Qué será? ¿A qué hace referencia? ¿Quién lo tiene? Amén. Okay. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Muy bien, muchas gracias. Entonces, este texto que nos habla de la palabra profética más segura hace referencia a qué? ¿Qué han escuchado ustedes frente a este texto? ¿Qué será la palabra profética? ¿Cuál será?
La palabra profética es la misma palabra, o sea, el texto sagrado. Y este es la Biblia. Entonces, cuando el texto que leímos hace un rato en Mateo nos dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Qué? Entonces, entendiendo lo que ya acabo de explicar, ¿qué quiere decir ellos cuando dicen no profetizamos? ¿Qué será que quiere decir ahí? ¿No qué? ¿No declaramos la palabra en tu nombre o no evangelizamos en tu nombre? Ok, y cuando uno evangeliza, ¿qué está haciendo? Profetizar, declarar la palabra de Dios. Profetizando. Es correcto. O sea, predicando. Fíjense que ya este texto nos está diciendo, y va a sonar feo lo que voy a decir porque es como fuerte, pero nos está diciendo que muchos predicadores no van a estar en el cielo, que muchos predicadores están lejos de Dios, que muchos predicadores no estarán con Dios. ¿Ven? Entonces, miren la sorpresa, por eso les decía que eso es parte de la conclusión, pero quise arrancar con este texto. Entonces, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no predicábamos? ¿No evangelizábamos? Y la respuesta es, nunca los conocí. Por eso el título de esta masterclass, que es cómo ser bueno e ir al infierno. Este tema es un tema que trabajó en un primer momento el profesor Luis Carlos Rincón. Entonces, esto que vamos a compartir hoy hace parte de los estudios que ya ha desarrollado en otros momentos un profesor muy querido que se llama Luis Carlos Rincón. Entonces, vamos a continuar. ¿Cómo ser bueno e ir al infierno? Como les dije hace un momento, no es que esto sea un título fantasioso, un título, digamos, que no aplique, no. Ya estamos viendo que en ese texto de Mateo hubo personas que se creían buenas, pero si el Señor les dice, nunca los conocí, es porque ¿dónde estarían? Lejos de Dios, o sea, en el infierno. Avanzamos. Entonces, la idea es que revisemos hoy a partir de Lucas 18, 9 al 14. Y por favor, siempre hay un texto como de tareita, siempre hay un texto de tareita, y el texto de hoy es muy sencillo, es el primer texto que aparece en esta perícopa, y es básicamente el texto que dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. O sea que el enfoque que quiero que tengamos es que a unos se confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Les digo. Bueno, ese es el texto que quiero que miremos. Bueno, entonces vamos a avanzar. Recordemos que pueden invitar a más hermanos, a más hermanas, para que puedan conectarse. La idea es que ustedes participen. También estamos en la fanpage de Seminario Bíblico Teológico de Colombia. Bueno. Primeramente, entendamos infierno como estar lejos de Dios. Entonces, ¿se puede ser bueno y aún así estar lejos de Dios? Es evidente que si estudiásemos de pronto más ampliamente el tema infierno y el tema escatológico, el tema del milenio y estos temas que son tan bonitos, pues ampliaríamos mucho más. Pero como el tema no es ese, no es hablar de los tiempos finales, no es hablar de escatología, no, sino enfocarnos en la vida práctica, entonces vamos a quedarnos con esta definición sencilla. Infierno es estar lejos de Dios. Por consiguiente, cielo vendría a ser estar cerca de Dios. En pocas palabras, ser salvo sería estar con Dios. Recordemos lo que nos dice la palabra del Señor en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea
no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigue diciendo el texto 17. Nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dice el 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces veamos que el texto no nos está diciendo que el que no cree a futuro será condenado. No es que diga que el que no cree a futuro, sino del presente, ya es condenado. ¿Ven? Texto que acabamos de leer. Entonces lo que importa, ¿qué es? Aceptar a Cristo y estar con él. Porque salvación vendría a ser entonces estar con Dios, estar en esa comunión. Y estar lejos, o sea, estar condenado, es estar distante, es estar lejos. Obviamente, después de la muerte hay otras connotaciones, ¿cierto? Pero como les dije, estamos simplemente revisando unas definiciones sencillas que nos son de utilidad para este tema. Entonces, infierno sería estar lejos de Dios. La pregunta entonces vuelve a ser, ¿se puede ser bueno y aún así estar lejos de Dios? Ya vimos entonces en Mateo, el texto de nos decía el 23, y entonces declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces la respuesta es sí, sí se puede. Porque es que hay personas que no hacen las cosas para Dios. Tienen otras intenciones, otros objetivos, y algunos se engañan, otros pretenden engañar y otros se creen sus propios engaños, sus propias mentiras. Vamos entonces a avanzar. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué será lo bueno? En esta categoría pueden enmarcarse diferentes conceptos. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno podría ser entonces lo acordado socialmente como bueno. Por ejemplo, en algún momento de la historia, la esclavitud era válida y era buena. La esclavitud, comprar personas como se compran animales. Entonces, eso, digamos, en un estudio profundo y serio de la palabra, ¿será que la esclavitud es buena? Por eso estamos diciendo que en el primer punto veríamos que lo bueno puede ser lo acordado socialmente como bueno. Ahorita estamos en unas dinámicas, por ejemplo, en Colombia, en la parte del aborto, ¿cierto? Entonces, algunos plantean que el aborto, como se está aprobando a nivel social, es algo bueno, porque socialmente se aprueba. Y hay publicidades, hay luchas, hay, en fin, diferentes cosas. Pero nosotros, desde la palabra del Señor, sabemos que debemos protegerla y buscar las mejores condiciones para que haya una vida digna. Sin embargo, socialmente se puede decir que el aborto es válido en algunos contextos, en algunos países. Pero ¿será que porque sea bueno, porque esté legal, es bueno realmente? Es un ejemplo. Otro ejemplo podría ser, digámoslo, a ver, pensemos, el uso de sustancias. Por ejemplo, qué sé yo, la marihuana, de manera recreativa, ¿cierto? Para algunos es bueno, en otros lugares es legal, en otros lugares es algo cotidiano. La pregunta es, porque sea socialmente bueno, socialmente aceptado, ¿eso lo hace que sea bueno? Entonces tengamos mucho cuidado, porque en ocasiones lo que tenemos en mente como algo bueno no es otra cosa que lo socialmente aceptado. Y recordemos que la Alemania de la primera mitad del siglo XX le creyó a Hitler. Le creyó.
Y debido a esa creencia, a ese seguir de este personaje, se cometieron muchos atropellos. Entonces, por favor, tengamos cuidado. No todo lo socialmente acordado y aceptado es bueno. Avanzamos entonces en lo que tenemos acá. ¿Qué es lo bueno? Lo que nos dice la Biblia sobre qué es lo bueno. Bueno, ahí ya como que vamos identificándonos. Si la Biblia dice, ayuden, yo ayudo, eso es bueno. Si el texto dice, ayuden a los demás y yo ayudo, es bueno. Claro que sí. La Biblia dice, den de comer y yo doy de comer. Es bueno. Si alguien dice, vaya, visiten a la cárcel y yo voy, será bueno. Si la Biblia dice, visiten a los enfermos y yo visito, eso es lo bueno. Pero, cuidado, porque no es suficiente con lo que la Biblia nos dice que es bueno. Y aquí, atención, porque puede ser confuso lo que estoy diciendo. Y la idea no es que sea confuso, sino que lo entendamos. Y aquí estamos viendo entonces qué es lo bueno, qué será lo que consideramos bueno. Y la primera categoría que nosotros miramos era que lo bueno será lo acordado socialmente como bueno. Y la segunda era lo que nos dice la Biblia sobre qué es lo bueno. Entonces, ahí estamos. La Biblia dice que ayudemos, que debemos de comer, que debemos de beber, que acompañemos, que visitemos. ¿Será eso lo bueno ya en su plenitud? Pareciera que sí. Entendamos la tercera. Lo que dice la Biblia que es bueno y lo hago con agrado. Ahí entonces ya no es solamente una orden, una declaración bíblica, sino una aplicación práctica de yo como hijo de Dios. Y hay una gran diferencia entre el punto 2 y el punto 3. ¿Por qué? Porque claramente la Biblia dice, den de comer. Den de comer. Pero si yo no lo hago con agrado, usted está haciendo lo que dice la Biblia. O sea, usted le está llevando un plato de comida a una persona con hambre. Eso es lo que la Biblia dice. Y estaría bueno. Pero ¿realmente está bueno cuando usted lo hace sin buena intención? ¿Sin amor? Si usted visita a alguien, no por amor, no por obediencia, sino por sacar un provecho. Si usted va a un lugar y lo hace solamente para que lo vean, y hoy por hoy, por ejemplo, estamos en el boom de las redes sociales. Entonces usted de los que de pronto dice, aquí vamos a darle comida a unos pobres abandonados del sistema. Miremos cómo están allá pasando hambre. Señor, ¿quiere un pancito? Aquí vemos cómo me lo está recibiendo porque está lleno de hambre. Y yo como soy cristiano, pues yo le doy con amor. ¿Será que eso es hacer lo bueno? Claro, una cosa es tomar registros y no voy a decir que está mal, pero cuando yo lo hago como ciertas personas que trabajan con redes sociales, creadores de contenido y hacen diferentes espectáculos simplemente para que los vean y tener vistas y likes, entonces cuidado, por favor. Una cosa es lo que dice la Biblia que es bueno, pero para que sea bueno totalmente, yo debo hacerlo con agrado. De lo contrario, simplemente yo lo estoy haciendo por un beneficio, por por una ganancia que tal vez reciba en ese momento o por una fama, porque incluso hay personas que hacen cosas solo por fama. A veces no hay dinero de por medio, sino fama. Entonces, por favor, la Biblia sí tiene unas categorías de lo que es bueno. Claramente, lo di el ejemplo hace un momento. Dar de comer, dar de beber y ayudar. Pero no es suficiente. Nosotros tenemos que tener una intención sana. Y la intención sana es cuando es por amor. Fíjense ustedes que el mismo apóstol Pablo dijo, si yo repartiere todos mis bienes a los pobres,
Eso es bueno, claro. La Biblia dice, ayuden. La Biblia dice, estén pendientes del huérfano, de la viuda, del extranjero. Claro, la Biblia dice eso. Pero mire lo que el apóstol dice, si yo diese mis bienes a los pobres y no tengo amor, nada soy. O sea, si yo doy, pero no con una intención sana, ahí no hay nada bueno. Entonces, ya definimos lo que era bueno. Entonces, lo que es bueno es lo que la Biblia dice que es bueno y lo que yo hago también por agrado, con buena intención. Podríamos decirlo con buena cara. Porque es que, por ejemplo, es como pensemos en unos niños pequeños. Está el niño jugando con sus carritos y llega un amiguito y le dice, ay, préstame el carrito. No, no, mío, mío, mío. Y la mamá le dice, Pepito, préstele el carro al niño y usted juegue con otro. ¿El niño qué hace? Tome. Y está ahí todo mal encarado y grosero y hasta se lo tira. En palabras más, palabras menos, el niño está compartiendo sus juguetes. Eso es bueno, porque está compartiendo. Pero veamos que el niño no lo está haciendo con agrado. Y ahí hay un proceso por hacer, un acompañamiento que realizar con ese niño para que sea bondadoso, generoso y aprenda el arte de compartir. Entonces veamos que no es suficiente con hacer lo que el texto dice que es bueno, sino que a eso del texto debemos agregarle amor, agregarle buena voluntad. Primer punto, ¿cómo ser bueno e ir al infierno? Sea justo y confíe en su propia justicia. Dice la palabra del Señor precisamente en Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos. O sea que el primer punto para ser bueno e ir al infierno es ser justo y confiar en su propia justicia. Eso sería entonces el primer punto de ser bueno, pero a la vez a estar haciendo carrera para irse para el infierno. Suena cruel, suena duro, pero hay que enseñar, hay que explicar la palabra para que todos podamos vivir esta bendita palabra y hacer lo que es correcto. Entonces, una cosa es cómo nos percibimos y otra cómo realmente somos. ¿Usted será justo? ¿Nos creemos justos? Yo pago mis impuestos. ¿Los pagas bien? Yo soy obediente con todos. Yo soy una persona íntegra en todo lugar. Yo soy un buen cristiano donde no te ven. Yo soy una buena persona, incluso con el que no tiene. Yo soy un buen conductor, incluso donde no hay cámaras. Yo soy un buen padre, incluso en todo momento de la vida de mi hijo. Yo soy un buen pastor, incluso con los hermanos y hermanitas nuevos y tal vez de bajos recursos. Yo soy, y yo soy, y yo soy. Siempre tenemos la idea de yo soy. Yo soy un buen trabajador. ¿Eres un buen trabajador cuando no te están viendo? ¿Eres un buen trabajador cuando el jefe no está por ahí? Hay personas que se creen justos y confían en su propia justicia. Esa justicia la podríamos entender como esa verdad. Obviamente existen las verdades universales. Como cristianos creemos en las verdades universales. La verdad es Cristo. Y hay otras verdades relativas que van a depender mucho del contexto, de las declaraciones, de las formas de ver las cosas. Y en estas verdades relativas es donde estamos enfocándonos. Usted se cree bueno
y usted se confía de que es bueno. Pensemos, por ejemplo, en una persona que se confió. Pedro. Pedro dijo, yo no te dejaré. Él estaba convencido. Llegó la prueba y por confiado, literalmente se fue al infierno. En ese momento, recordemos que estamos trabajando el concepto infierno. Aquí lo devuelvo para que entendamos, si de pronto alguien acabó de llegar, para que entienda el concepto que estamos trabajando. Recordemos que este concepto no es a nivel escatológico, sino que es a nivel de el ejercicio de hoy. Y para no ampliar en escatología y en el estudio como tal del milenio, del rapto, de todo ese tema, sino para el tema de hoy, estamos sintetizando infierno como estar lejos de Dios. Incluso podríamos decir que si usted se aleja de Cristo, usted estaría en el infierno. Y de ese infierno debe salir mientras haya vida. Entonces, por eso estoy diciendo que Pedro, por confiado, por hablar lo que no sabía o lo que no estaba convencido, cayó en ese infierno de estar lejos de Dios. Atención, no estamos hablando de que se murió y se fue con el diablo. No, sino que perdió comunión. Otro personaje que se confió en su propia justicia y después, menos mal, se acercó de nuevo. Tomás, lo estudiamos hace un par de días. Tomás estaba tan convencido de su gallardía que dijo, vamos también a morir con él. Cuando Jesús se fue y todos sabían lo que le esperaba, Tomás dijo, vamos a morir también nosotros con él. O sea, él estaba convencidísimo de que tenía fuerza, voluntad, convicción para hacer las cosas. Pero después, Tomás desapareció. Claro, después tuvo la gallardía también de acercarse y declarar y confiar en Dios. Eso es lo bonito, que si estamos lejos de Dios, pero estamos con vida, podemos acercarnos hacia Dios. Avanzamos entonces. Tenga buena autoestima y menosprecie a los demás. Y recordemos que estamos trabajando cómo ser bueno e ir al infierno. Es válido apreciarnos, querernos, amarnos, pero no es válido que nuestro concepto se sustente en el desprecio por las demás personas. Es que yo soy, hablemos de la iglesia, no, es que yo soy un excelente líder. Es que aquí no hay más líderes. No, no, es que como yo predico, no hay quien más predique. No, es que si yo no hago esa actividad, no queda bien. Todo me toca hacer a mí. Es que ustedes no sirven, ¿no? Es aquí en la iglesia nadie más. O tal vez en el trabajo. Ah, no, es que si yo no hago esto, ustedes no lo hacen. En la calle. No, es que aquí nadie más es buen vecino, solo me toca a mí, es que ninguno de ustedes hace nada. Y hay personas escandalosas. Y son cristianas. Por lo menos de nombre. Entonces, para ser bueno e ir al infierno, basta con tener una buena autoestima, que es necesario. Podemos y debemos tener una buena autoestima, apreciarnos, querernos. Pero cuando esa autoestima menosprecia a las demás personas, ahí nos estamos alejando. Ahí estamos en el infierno. ¿Y qué es el infierno? ¿Quién me repite qué es el infierno en este tema que estamos trabajando hoy? Estar alejados de Dios. Estar lejos de Dios. Correcto, estar lejos de Dios. Entonces usted puede creerse el mejor músico y en efecto puede que sea buen músico, porque yo sé que hay personas que tocan hermosísimo, cantan hermosísimo y lo cantan, pues se suman al grupo. Pero si usted menosprecia a los demás músicos y usted de los que dice, por ejemplo, no, es que este grupo de alabanza, si yo no voy, suena feo, usted no está cantando allá adelante y Dios le está recibiendo
esa canción, esa adoración. Usted está allí, pero está solo, lejos de Dios, por despreciar a los demás. Ojo, es válido apreciarlos. Hay un texto muy bonito y es de Pablo y dice, el que ama a su mujer a sí mismo se ama. O sea que si una persona, un cónyuge, se ama mucho, va a amar mucho a su cónyuge, porque uno da lo que tiene. Entonces, vea que es válido querernos, apreciarnos. Es válido que usted confíe en usted. Es válido que usted se ame, que usted se cuide, porque se supone que si usted se cuida, usted va a cuidar a su cónyuge. Se supone que si usted se esfuerza por avanzar, usted va a ayudar a que su cónyuge avance. Se supone que si usted es, mejor dicho, una persona que presta atención a los detalles, usted también va a prestar atención a los detalles de la otra persona. Pero aquí hay ocasiones que no pasa eso, sino que basamos nuestra autoestima en el desprecio de las demás personas. Y convertimos algo que es bueno, que es tener buena autoestima, lo convertimos en malo por menospreciar a las otras personas. Tercero, y este punto me parece genial. Ore, pero hágalo para usted. Ore, pero hágalo para usted mismo. Veamos qué nos dice el texto que tenemos como base. Como base, Lucas 18, verso 11. Dice, dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. ¿Qué querrá decir orar consigo mismo? A ver, ¿quién tiene una idea de eso? ¿Qué querrá decir? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Perdón? Se hablaba a sí mismo en voz alta, se jactaba o algo así. Se jactaba, es cierto. O sea, no estaba orando para comunión con Dios, sino para presumir, para jactarse. Muy bien. Entonces, veamos. Orar es uno de los medios que tenemos para fortalecer la comunión con Dios. Claro, usted fortalece la comunión con Dios cuando ora, cuando canta, cuando lee la Biblia, cuando participa de los servicios en la iglesia, cuando se conecta a las sesiones de estudio bíblico aquí con nosotros o en otros espacios, aquí usted está fortaleciendo la comunión con Dios. Y orar es uno de esos medios que usted tiene para fortalecer la comunión. Sin embargo, no debemos hacer muchas cosas en ellas. O sea, en ese orar hay que tener cuidado. Dice la palabra del Señor que no seáis como los hipócritas que creen que por su palabrería serán oídos. Hay otro texto que nos dice, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a vuestro Padre que está en lo secreto. Y el que está en lo secreto te va a recompensar en público. ¿Cuántas veces nosotros usamos la oración para presumir? Solamente para demostrar que yo sí tengo, que yo sí hago, que yo sí soy. Estamos cumpliendo una orden, orar sin cesar. Estamos cumpliendo orando en todo tiempo. Estamos cumpliendo los textos de orar, de comunión, pero no está trascendiendo esa oración. Esa oración no está fortaleciendo nuestra vida espiritual. Esa oración no está
fortaleciendo nuestra comunión. ¿Y por qué? Porque no estamos orando, o como dice el texto, no estamos pidiendo bien. Entonces, fíjese que usted puede estar orando y estar ¿dónde? A ver. En el infierno. En el infierno. ¿Por qué? Porque está lejos de Dios. Hay una canción muy bonita de un grupo musical de acá de Colombia y la canción dice, bueno, se me olvidó total la frase, pero una de las frases dice, oraciones egoístas. Señor, cuida de mis bienes, Señor, cuida de mi familia. O sea, yo. Yo soy, yo tengo, yo soy, yo soy. Entonces, en ese yo soy de jactarnos, de presumir, de orgullo, yo no estoy con Dios, estoy lejos de Dios. Nos va a pasar entonces, si somos de esos que oran de esa manera, vamos a recibir lo que nos dice Mateo 7:23. Y les declararé, nunca os conocí. Y entonces el texto 22 podría decir, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no predicamos en tu nombre? ¿No orábamos tantas horas al día? Recuerden que explicamos hace un momento que profetizar también aplica a la predicación, a la evangelización. Entonces, por eso decimos que el texto puede significar, no predicábamos en tu nombre, no evangelizábamos en tu nombre, y por eso le sumamos ahora la frase, no orábamos, no estábamos largas jornadas en ayunos y vigilias. Entonces, por favor, recuerden, orar es importante. Orar es necesario. Orar fortalece nuestra vida espiritual. Orar es de las cosas más bonitas que puede pasar y que podemos hacer, porque nos fortalecemos en Dios, recibimos apoyo, recibimos misericordia, pero cuando no lo hacemos para Dios, cuando no lo hacemos sino para presumir, para aparentar santidad, para aparentar una vida que no es. Eso antes nos aleja de Dios. Entonces, por eso el tercer punto, ¿cómo ser bueno e ir al infierno? Es orar para nosotros, orar con orgullo, orar jactándonos de lo que somos. Por eso hablábamos de que ser bueno, o sea, hacer lo que se supone es correcto, pero ¿cómo destruimos el concepto correcto o el concepto bueno cuando le quitamos el complemento de el cómo se hace y el para qué se hace? Cuarto punto, haga buenas acciones y coloque su confianza en ellas. Verso 11b y 12. Dice de la siguiente manera, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Fíjense que yo creo que todos hemos conocido a algún personaje que incluso en el templo, cuando tienen la posibilidad de participar y la bendición de participar, usan ese escenario para presumir. Es que cuando yo oro sí se siente, es que yo sí he visto la mano de Dios, es que yo sí he visto cómo el Señor levanta, es que el Señor a mí me escucha. A veces usamos la fe de una mala manera. Usamos la fe
y los escenarios que deberían ser para bendición, para fortalecer a los demás hermanos y hermanas, como una plataforma para alejarnos de Dios. Literal. Yo creo que es muy triste que estemos predicando, que estemos orando y que realmente estemos lejos de Dios. Que si llegase el fin y estamos ahí orando, no podamos pasar la eternidad con Cristo, porque simplemente hicimos las cosas mal. Las cosas buenas las hicimos mal. Qué paradoja, ¿cierto? Las cosas buenas las hicimos mal. Pero puede pasar, puede pasar. Entonces, las buenas acciones deben ser consecuencia de una vida dedicada a Dios. Atención, atención. Uno no hace buenas obras para tener méritos con Cristo, para tener algún tipo de participación en la salvación. Y no. La fe, la salvación es por Cristo. Descansa en Cristo. Usted no puede sumarle a su salvación otra cosa que no sea su acción de arrepentimiento y la fe. Usted y yo solo podemos participar en esas dos maneras, teniendo fe y arrepintiendo. De resto, nada más. Porque la salvación simplemente es por Dios, por amor de Dios, que se materializó en Jesús, en la muerte, en la cruz. Esa redención que Jesús hizo en la cruz y que usted asimila en su vida y trasciende a una justificación cuando usted se arrepiente, y por ende comenzamos la regeneración y nuestra responsabilidad, que es la santificación, que no es otra cosa que la lucha constante contra el mal. Pero entonces, volviendo al punto, las buenas obras o las buenas acciones no son para sumar méritos para llegar al cielo, no son para sumar puntos para entrar más derecho, no. Las buenas acciones deben ser consecuencia de yo, pecador, me arrepiento y cambia mi vida, y en agradecimiento a que no soy pecador, en agradecimiento y en acción viva del cambio en mi propia vida, hago buenas acciones. Las buenas acciones son entonces consecuencia, mas no son para obtener algún tipo de beneficio frente a Dios. Segundo punto, las buenas acciones deben evidenciar a Cristo. Deben evidenciar a Cristo. Hay una canción muy bonita, creo que es de René González. La frase dice: y en el momento de abrirse la cortina, si alguno me admira, que vean la imagen de Dios. Hay personas que simplemente hacen las cosas y es para que sepan que Él las hizo. Su organización las hizo. Entonces, fíjense aquí en esto. Yo he sido una persona bastante crítica en muchas cosas frente a los métodos para evangelizar. Y yo les he dicho que una cosa es evangelizar y presentar a Cristo y ayudar a las personas con un detalle, y otra cosa es usar el detalle para cazar personas. O sea, ejemplo, vamos a un lugar muy necesitado y antes de darles la comida les predicamos por 20, media hora, les hacemos pedir repetir la oración, y después las personas que hayan aceptado a Cristo pasen por un plato de comida. Eso no está bien. La acción social no debe ser para, ¿cómo digo yo? No debe ser una estrategia para atraer almas para Cristo. No. Para atraer almas para Cristo debemos es predicar. Cuando
Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos acciones sociales, debe ser simplemente porque tenemos tanto amor, tanto, pero tanto amor, que materializamos algo de ese amor en ese plato de comida. Y se lo damos con amor, sin ningún tipo de precio. Cuando digo precio, no hago referencia a que sea un precio de que paguen, sino de que el precio de escúcheme 20 minutos, venga, lloro por usted y acepte a Cristo. La acción social debe ser por amor. Usted debe dar y ayudar, pero no usar esa ayuda para otra cosa, sino amor. Cuando yo digo que se vea a Cristo, no es el hecho de que vea a Cristo a través de una predicación, no, sino de ese acto de amor, de ese acto de obediencia. Las buenas acciones son para alabar a Dios y servir a los demás. Cuando yo hago buenas acciones, debe ser porque yo digo, Señor, te amo tanto que quiero honrarte a través de esto que puedo hacer por ellos. Y lo hago para alabar a Dios, pero porque también quiero servir a los demás. Ojo, servir a los demás, no que me sirvan, sino servir a los demás. Ser una persona que participe y ayude a las personas que están alrededor. Entonces, cuidado, por favor. Hacer buenas acciones es necesario. Hacer buenas acciones es básicamente una orden, sí, es una orden. Porque el texto dice, tuve hambre, me dijiste de comer, sed, me dijiste de beber, desnudo, me cubriste, enfermo y en la cárcel y me visitaste. O sea, es un mandamiento y una orden. Pero no debemos creer y pensar que porque hacemos esto somos mejores cristianos. Ahí sí, como dice el texto, siervo inútil somos. No tenemos ningún mérito por hacer lo que nos mandan a hacer. Debemos hacerlo en agradecimiento, como dice el punto que está allí, como consecuencia de una vida dedicada a Dios. Entonces, por favor, no convirtamos una acción buena en algo malo. La acción buena es hacer buenas obras, tener buenas acciones. Y hacer eso malo es cuando colocamos la confianza en ellos. Ejemplo, es que yo sí sé, es que como yo no hay nadie, es que yo sí ayudo, es que yo sí doné, vean todo lo que yo he hecho, es que miren, es que aquí está la lista de lo que yo di. Cuidado, por favor. Tener buenas acciones es bueno, pero aún así, si no lo hacemos de corazón, podemos estar en el infierno. O sea, estar lejos de Dios. Para concluir, entonces, bueno, falta un puntico. Todo propósito extra no está bien. O sea que si usted da un plato de comida, pero porque usted se va a lanzar a la Junta de Acción Comunal, no está bien. Que porque usted quiere que la gente sepa que su iglesia sí hace, eso no está bien. Que usted lo hace para que vean que usted cuando da el refrigerio, usted sí se esfuerza y no como los demás que no dan nada, eso no está bien. Por favor, la intención y el propósito de las buenas obras debe ser alabar a Dios y servir a la comunidad. Para concluir, Dios mira lo que hacemos, pero está pendiente de la motivación con la que hacemos las cosas. Por eso volvemos al punto de acá hace un momento que hablábamos de qué es lo bueno. Lo bueno es lo que dice la Biblia que es bueno. Claro, obviamente que eso es bueno. Pero eso que es bueno, que dice el texto, lo podemos convertir en malo cuando lo hacemos de mala manera. Por eso lo que es bueno realmente es lo que dice la Biblia que es bueno y lo que yo hago de buena gana, con agrado. Entonces, continuemos las conclusiones.
Dios está pendiente de la motivación con la que hacemos las cosas. Que no sea por presumir, que no sea por fantochar, que no sea por tirarle indirectas a otros, como lo estaba haciendo allí en la historia que estaba el Señor enseñando. La integridad es cuando lo que pensamos coincide con lo que hacemos. Usted es buena persona. Yo sé que sí. Bueno, haga buenas acciones, pero no pretenda convertirse en buena persona por hacer cosas buenas, cuando en su corazoncito no hay unas raíces buenas, un corazón sano y una intención buena. Y seamos personas íntegras, personas que lo que está aquí, que es amor, comunión, coincida con lo que está aquí en las manos, evidenciar y presentar a Cristo. Podemos pensar que hacemos lo bueno, pero Dios es quien conoce lo que realmente sucede. Podemos pensar que lo que hacemos es bueno. Por eso ahora vamos al texto de la conclusión, que fue el texto con el que comencé esta exposición. Mateo 7:20. Vamos a parafrasearlo con lo que hemos aprendido hoy. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es esa voluntad? Que haga lo que Dios dice, pero que lo haga ¿cómo? ¿Quién me dice? ¿Que lo haga cómo? Con amor, con agrado. Con amor, con agrado, de corazón. Eso es cierto. Muy bien. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no predicábamos? Señor, ¿no orábamos? Señor, ¿no ayudábamos a las demás personas? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí. O sea, váyanse para ¿dónde? Al infierno. Para el infierno. Al infierno. Para el infierno. Es cierto. Entonces, recordemos que el concepto infierno lo trabajamos como estar lejos, en vida misma. Entonces, tengamos presente esto. Y que, por favor, no confundamos lo que es bueno con lo que hacemos bueno. Porque a veces podemos estar haciendo lo que se dice que es bueno, pero no, haciéndolo de mala manera. Hay que mirar las intenciones. Hay que mirar la motivación. Hay que mirar el propósito, el para qué. Entonces, quiero invitarles para que pensemos nuestra vida, para que disfrutemos esa comunión con Dios, que si oramos sea para fortalecer la comunión con Dios, que si ayudamos a otros sea para mostrarles el amor de Cristo, que si somos una persona que hace las cosas buenas de verdad, hagamos lo bueno en todo momento, porque no es suficiente con pensar que hacemos lo bueno. Debemos esforzarnos porque esté bueno lo que creemos que está bueno. Vamos entonces a cerrar la transmisión y la grabación. Quiero saludar a los hermanos en Facebook. Dios les bendiga mucho y sigan adelante y sigamos aprendiendo y reflexionando. Recordemos que estos encuentros los desarrolla el Seminario Bíblico Teológico de Colombia y les invitamos a todos y a todas a que se conecten cuando hagamos estas convocatorias y también en el canal de YouTube puedan ver las demás sesiones que hemos tenido en el pasado. A los demás hermanos y hermanas presentes en el Zoom, Dios les bendiga y a todos y a todas que el Señor nos ayude y nos guarde y nos permita, ¿cierto? Tener ese corazón sanito. Y no porque el Señor sea el que ponga el corazón sanito, es responsabilidad suya y mía, pero debemos estar siempre pegados, ¿cierto? De la mano del Señor. Procurar con diligencia lo que hemos aprendido. Entonces cierro aquí el Facebook. Dios les bendiga a todos los hermanos. De verdad que es muy bonito estar con ustedes.
También cierro la grabación. Dios les bendiga a todos los hermanos y a todas las hermanas. Bendiciones, que estén muy bien.